Feria del Libro de Chicago en su edición 2024 presenta la transformación política mexicana bajo la lupa de los moneros, el chamuco y los hijos del Averno. Ayer estaba preguntando cuánto que... gracias. Es un escritorio archivero, arma de Empezamos. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Universidad de Chicago. Por segundo día, ¿quién estuvo aquí el día de ayer? Muy bien. Pues bueno, hoy damos comienzo a la segunda ronda de panelistas y de paneles. Estoy muy agradecida que estén aquí en la Universidad de Chicago. Hoy vamos a tener 9 paneles y vamos a tener la clausura duelo de inmigración en la literatura. Pero bueno, empezamos con el chamuco y las elecciones en México, con monero Rafael Barajas el Fisgón. Monero José Hernández. Monero Rafael Pineda Rapa. También contamos con la presencia de Alina Duarte. Y para este panel va a moderar Juan Mora Torres. Este panel tendrá una duración de 10 a 12, o sea que aprovechen para hacer muchísimas preguntas, ya que hay mucho de qué decir. Buenos días. Buenos días. Me da gusto estar en esta mesa con nuestros distinguidos panelistas, esta mesa de la política y la cultura política de México, ya que vienen las elecciones de junio. Y primero quiero reconocer a los panelistas porque ellos son realmente los mejores de México en lo que se llama la cultura política, en su caso como moneros, y ellos son producto, el resultado de una larga tradición periodística mexicana, ¿no? Que se enfoca mucho en la caricatura política, ¿no? Uno tiene que regresar al siglo XIX, pero yo creo que tiene un libro de él que empieza con el hijo de Aguizote, ¿no? De finales de la primera mitad del porfiriato. Era
era un periódico de lucha, de combate, y luego si vamos a través de la lista de los famosos moneros, artistas visuales, hay que hablar de Posada, ¿no? Y sus contribuciones, y si vamos a través del siglo XX, tal vez el más famoso ha sido Reeves en términos de influencia, como todos sabemos, muchos aprendemos a leer con Reeves, nos agachamos, ¿no? Y otros aprendimos nuestra política a través de Marx para principiantes, de Reeves, o Lenin para principiantes, o Cuba para principiantes, ¿no? Y es entendible, ¿no? Por qué los moneros son tan importantes en la cultura política de México, especialmente la cultura de combate, ¿no? De las luchas. México, un país donde la educación penetró muy fuerte, ¿no? Últimamente, por ejemplo, mis padres más llegaron al primer año de educación, ¿no? Y palabras casi analfabetas, ¿no? Y la forma de aprendizaje era lo visual, ¿no? México es un país de gente que aprende a través del visual, el mural, las cartelas, las paredes, los monitos. Yo aprendí a leer con un pingüino y cosas así. Alguien empieza algo así. Y entonces ellos son bien de esa tradición y los mejores ahorita en México, o si no, por año andan ahí. Y con eso quiero leerles sus biografías de la mesa. Primero vamos a empezar con mi izquierda, el escritor Rafael Barajas, que es un caricaturista, pintor, escritor, activista político de izquierda, ilustrador de libros para niños. Yo también quiero agregar que es también historiador y investigador, porque han hecho mucho para la historia de la cultura de los moneros, ¿no? En la actualidad publica en el periódico La Jornada. Sus cartones se publicaron regularmente en 1+1, de 1981 a 1984, con suplemento dominical en Más o Menos. De 1984 a 2002 publicó en La Jornada, destacando con las aventuras del sargento Mike Goodness. Fue portadista de la revista Nexus, de la revista Motivos, y colaborador con decenas de revistas como Ancla, Viento del Sur, ¿Qué cosa dentro? ¿Qué cosa dentro? ¿Qué cosa dentro? Y Garrapatas. En 2002 fue distinguido con la beca Guggenheim. Fue fundador, director y colaborador de la revista Humor Político El Chahuiztle, y su sucesor El Chamuco y los hijos del Averno, de 1997 a 2000, y de 1907 a la actualidad es director, a la actualidad es también director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, los padres de Morena, obviamente una gente muy respetada por la izquierda y el pueblo de México. Siguiendo a Rafael Pineda, él es caricaturista político, licenciado en Comunicación Social por la UAM. En Xochimilco ha publicado su trabajo en diversos medios y desde hace 11 años publica en Milenio, dirige y dibuja en la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno. En el 2016 resultó finalista en el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo con su cortometraje animado Soy el número 16. En el 2017 participó en el proyecto ganador del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en categoría Imagen, a cargo de los periodistas de la piel, buscando en un país de desaparecidos. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2016, es conductor del programa y de entrevistas y sátira política del Chamuco TV desde el 2018. El último que tengo aquí en la lista es José Hernández, también monero, corrido en
terracería desde hace casi 30 años. Desde el 2005 al 2021, sus cartones políticos aparecieron en el diario La Jornada y en el seminario Proceso, así como la selección Mono Sapiens, en conjunto con Antonio Higuera. Es coautor de libros como El Sexenio se me hace chiquito y La canallada del desafuero para principiantes. Desde 2018 amplía su presencia como conductor en el programa de televisión El Chamuco TV. La forma que lo vamos a hacer aquí va a ser espontáneo, como lo hacen ustedes en la televisión, ¿no? Le damos hay que dar la primera mitad a ellos y luego hacemos una conversación entre el público, porque pues, obviamente para mí es un homenaje, un privilegio tenernos aquí en Chicago, ¿no? Y la última cosa que quería decir para empezar esto, ¿no? Es de que estamos aquí el 4 de mayo, mañana es el 5 de mayo, acá de Puebla, hace un par de días, 3 días, el 1 de mayo, y yo quiero hacer esta conexión para abrir la discusión. El 1 de mayo empezó acá en Chicago. Y empezó en el barrio de Pixel, porque ahí estaba antes la fábrica donde salió su movimiento de las 8 horas. Entonces, uno de los principales líderes, ¿no?, que dirigió el 1 de mayo como movimiento mundial de los obreros fue una afro-mexicana tejana con el nombre de Lucy González Parsons, nació en Texas, hija de esclavos, pero también esclavos mexicanos, y entonces parte de esta cultura política, como algo de Chicago, penetró más fuerte en México que aquí, porque al final el 1 de mayo se sintió más allá que aquí, porque aquí, como ellos saben mucho en los aspectos ideológicos de los mensajes, aquí eliminaron el 1 de mayo y el día de los obreros. Y la otra es que mañana es el 5 de mayo, y el 5 de mayo es un evento de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo? Pues después de la batalla del 5 de mayo mandaron comunicados a través de México que esto de Zaragoza, todos los franceses en Puebla. Ese comunicado llegó a Acapulco y a través de los barcos Clipper, 2 semanas llegó a San Francisco, donde había en California unos 30,000, 40,000 mexicanos y otros 10,000 latinoamericanos, porque vinieron a la feria a la feria del oro, ¿no? A hacer ejercicios. Pues obviamente para los mexicanos en California, los californianos, los que fueron allá a trabajar en de Sonora y Sinaloa, fue un gran evento porque derrotaron el ejército francés, ¿no? A los periódicos allá, a los pocos, tenían anuncio: viva el ejército mexicano, viva Ignacio Zaragoza, viva la heroica defensa de Puebla, viva el rápidamente se movilizaron, formaron juntas patrióticas para apoyar al gobierno de Juárez contra los invasores franceses. Muchos servidores de voluntarios se fueron a alistar el ejército de Juárez y los liberales y los republicanos. Otros colectaron dinero, así como hacen ahorita en estos días para Morena y para la Patria Eterna, y otras dieron por poteos, ¿no?, a los negocios franceses. El punto es de que el siguiente año, en 1862, se celebró por primera vez el 5 de mayo en San Francisco, California, y desde ese momento hasta el presente, cada año se ha celebrado el 5 de mayo como el día más principal de los mexicanos de este país, ¿no?, porque es algo que se dio acá y cada generación lo interpreta diferentemente, ¿no? Entonces, al hablar de lo de hoy, ¿no?, México, las elecciones que vienen, parte de esa discusión tiene que ver también con los 40 millones de mexicanos que hay acá. 10% de la gente que nació en México vive en Estados Unidos,
El 25% de todos los mexicanos viven en Estados Unidos, y con eso queremos hoy iniciar con 3 temas. Primero, las elecciones en México que vienen. Segundo, el papel intelectual del monero en la cultura de México, el periodismo de México, en la cultura política de México, y al final un diálogo de cómo podemos, de México de afuera y el México de adentro, pueden tener relaciones más orgánicas de las que existen. ¿Okay? Con eso le voy a dar la palabra a Rafael, o a que ellos son expertos en lo que manejan. Rafael Pineda. Bueno. Rafael Pineda. Muchas gracias. Muy buenos días, todavía muy buenos días, muy buen recibimiento hemos tenido aquí en Chicago. Estamos impresionados, muy agradecidos con María Piña, con todo su equipo, con la Feria del Libro de Chicago, con la universidad, con el recibimiento que nos han otorgado, con nuestros queridos anfitriones aquí presentes, Ricardo, su esposa, familia, maravillosos, ya nos encajamos demasiado, pero muy contentos de poder estar aquí. Es mi primera vez, también con la de estamos sonrojados todavía. La primera vez que vienen a Chicago, tenemos que aclarar también. No, bien contentos y sobre todo sacados de onda porque pues, siempre que vamos al extranjero pensamos que a ver si me doy a entender, a ver si me entienden, ¿no? Pues uno medio parla el inglés, gracias a las películas y a la música, y de pronto me encuentro con que no he tenido ninguna necesidad de hablar inglés aquí en Chicago desde que aterrizamos. Yo vi un güey llego con el de aduana y good morning, medio parecidos, ¿no? Good morning, no, pues, ¿qué viene a hacer aquí? No, pues vengo a la book fair. ¿Cuántos días? Algo así decía. Y ya, pues le contestaba, pero pues resulta que el cuate era más mexicano que yo, entonces no fue queriendo impresionar y pues eso es que me tardaron un poco más. Ellos pasaron de volada, yo me tardé un poco más, pero tuve más problemas. Pero bueno, el chiste es que es bien bonito ver que hay un montón de mexicanos aquí, mexicanas, y que vamos y comemos y nos tratan a todo dar. Y se ve luego, ¿no? Pasó algo muy chistoso en el hotel, tuvimos broncas ahí para encontrar nuestros nombres. La recepcionista era una chica, creo que ucraniana, pues tenía problemitas con nosotros, y de pronto llegan las señoras de limpieza, chavarrita, ¿no? Doña Lupe, y dice, ay muchachos, les tocó la más lenta. Nosotros ya nos dimos cuenta. Y ya, ojalá que no se entere del hotel en el que estamos. Pero fue muy chistoso, ¿no? Y en el elevador, y cuando estábamos desayunando, y en la calle también, a cada rato español. Y es algo fascinante, es increíble, ¿no? Estamos viendo de que pues estamos recuperando pues, el negocio mal habido que hizo Santana, entonces venimos a cobrar lo que nos deben, y pues poquito a poquito pues ahí vamos invadiendo, ¿no? Empujando la frontera un poquito más hacia arriba, cada vez más y más con el español, ¿a poco no? Sí. Entonces con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, con nuestra cultura, con nuestro humor, nuestro sentido del humor, que es muy latino, muy mexicano, muy de nosotros. Con la comida, híjole, ¿a poco no es lo que más nos une a los mexicanos? Cuando vamos a otro lado, lo primero que extrañamos, babeamos literalmente, es por la comida. Vamos y buscamos a ver quién hace los taquitos como nos hacía la jefa. En el siglo me dejó, ¿no? No sé, pero sí, ¿no? Y es una chilladera estomacal, ¿no? O sea,
Debería buscar dónde venden los tacos. Me decía alguien que no se encuentran aquí todavía unos verdaderos tacos de canasta como los que se hacen en México. Extraña uno ver al el señor de la bicicleta con su canasta de tacos sudados y su frasco de mayonesa gigante con la salsa verde, ¿a poco no? El papel estraza no lo venden aquí y esas cosas por el estilo. Entonces sí, efectivamente la comida es uno de los grandes puentes que tenemos culturales, pues los que estamos en otros países, ¿no? Y los moneros. Es que eso es otra cosa que sí descubrimos al estarle rascando, de que cuando tú ya entiendes el idioma de un lugar, o puedes comunicarte, mejor dicho, creo que eso es lo correcto, te comunicas adecuadamente y entiendes correctamente cuando entiendes el humor del lugar, el humor de la gente, el sentido del humor. Y los abreviaturas, por ejemplo, también, ¿no? Son como las pequeñas cosas que hacen que uno entiende. Y eso es algo que pues, cuesta más trabajo. Pero afortunadamente, cuando vamos a otro país, encontramos a gente de donde venimos, pues encontramos que nosotros podemos reírnos de esos chistes y los locales no lo entienden. Entonces el humor, aparte de la comida, pues es también algo que nos hace enraizarnos a pesar de la distancia. Y bueno, pues el humor es a lo que nos dedicamos nosotros, o es lo que pretendemos, señalando lo que pasa en nuestro país. La revista Chamuco es esa oportunidad, como otras revistas que hemos tenido en México, La Garrapata, El Hijo del Abusote y muchas más. Y que tengamos la posibilidad de encontrar en el Chamuco a una familia de caricaturistas. El Chamuco tiene una historia maravillosa, bonita, muchos la conocen. Hoy estamos en algo impensable, que es un programa de televisión, el Chamuco TV. Jamás nos hubiéramos imaginado que hubiéramos llegado a tener esta posibilidad, esta oportunidad de llegar a más gente, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido el problema de las limitaciones para imprimir una revista, para distribuirla. Es una lamentable tradición para las revistas de sátira política, pues por obvias razones. La censura ha sido terrible, es histórica, está documentada, y a pesar de todo esto, nosotros tuvimos la oportunidad de poder continuar con la impresión de esta revista desde hace ya casi ¿cuántos años? 24 años, 30 años ya. Se ha vuelto, ya cumplió, creo que somos la revista de sátira política en México más longeva que ha existido. Y ha permanecido en muy buena medida por la necedad de sus integrantes. La necedad, la perseverancia, la disciplina, el sacrificio, la inteligencia, la organización, el entendimiento de que es un proyecto de vida política, un proyecto político. Es indispensable un medio de comunicación como la revista Chamuco y Los Hijos del Averno y sus libros, ya les contaré ahorita eso, para que podamos compilar la serie de fregaderas que nos hacen los corruptos, los poderes fácticos, la derecha, y todo este espectro abanico tremendo que persiste a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo por transformar a México. Y afortunadamente hemos logrado eso, esa compenetración, esa familia. Nosotros no nos estamos haciendo más jóvenes, y por eso es que también se forman, se preparan a las nuevas generaciones de caricaturistas, hombres y mujeres, para poder dar la batalla a través de la pluma. La caricatura política de los moneros de la jornada, los moneros de izquierda, los moneros de Chamuco, los grandes moneros
como el Naranjo, Ryu, Celio Flores, nuestro querido Antonio Higuera, Nancy Gonza, toda esta banda de necios de la pluma, son los que han dado el ejemplo de lo que debe ser el cartón político, de la caricatura política, la historieta política en México. No se me puede ir Patricio, no se me pueden ir muchos, pero a eso me refiero, es a través de la caricatura como hemos no solo informado, sino transformado a un público que busca entender el país. La caricatura política retrata la historia inmediata de México, de un país, de un planeta, y se convierten en esa serie de instantáneas que pueden ser coleccionadas en los libros de historia. Sobre todo cuando es una caricatura responsable, cuando es una caricatura que está del lado del pueblo, que está señalando a los desgraciados que se quieren pasar de listos, que nos quieren robar, que nos quieren insultar. Y la caricatura es solamente una vengancita hecha en cartón, dibujada en unos cuantos centímetros cuadrados, y que resulta ser afortunadamente un buen punto de venganza hacia toda esta gente. Es un orgullo ser parte de la revista Chamuco y los hijos del Averno. Es realmente conmovedor ver cómo mucha gente quiere ser parte del Chamuco, de la revista, de lo que estamos haciendo en Chamuco TV, para entender la coyuntura política y seguir formando las nuevas generaciones. A nosotros nos da un montón de gusto y placer que exista todavía mucho interés por la caricatura, a pesar de las señales de las redes sociales de que va a morir, ¿no? Hay siempre una sentencia, una condena de que va a morir la caricatura política como la conocemos, porque existen los memes, por la proliferación de estos mismos, por un montón de cosas, ¿no? Porque ya quizás desaparezca el papel impreso, pero no, nosotros seguimos muy confiados, al menos yo, de que esto no va a morir, de que esto va a seguir, va a continuar, la disciplina, por un cartón político, por una ilustración, por una historieta, por animaciones también políticas que las hay, que van a hacer que persista esta manera de hacer periodismo y política. La editorial ahora, la revista, se ha convertido en una editorial de libros que nosotros creemos que pueden ser muy importantes para alimentar la discusión política, como es el último libro que tenemos, de Ternuritas, que no sé si ya lo conocen, ya lo han escuchado hablar de él, que es este. Este libro se ha convertido en nuestro bestseller, y tremendamente, porque pues, es la compilación de la miseria humana, de la miseria periodística, y la estoy entrecomillando, de muchas de las personas que critican el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ende de todos los mexicanos que hablamos distinto, que hemos logrado involucrarnos de manera mucho más clara, precisa, concisa y maciza en la discusión política de México, política y económica. Entonces, yo les invito a que conozcan este librito. No podemos traer en el avión muchos ejemplares, pero sí a que conozcan el contenido de esta revista. David Bach es un filósofo de la lengua, que escudriñó, que recolectó, que compiló, que examinó, diseminó el discurso de las críticas bestiales, miserables, muy estúpidas, llenas de un clasismo, racismo y estupidismo tremendo por parte de estas personas, de Mistres, Electra Camil, por decirles algunos, ¿no?, que se me vienen ahorita. Y esto es un ejemplo de lo que queremos seguir haciendo en el Chamuco. No solamente editar la revista que ya venimos haciendo desde hace casi 30 años, que es esta, también es un placer poderla tener en nuestras manos, porque es coleccionable, y que también tener este nuevo
modelo de periodismo ilustrado, periodismo dibujado, periodismo gráfico. Nosotros al entrar en este nuevo periodo de transformación en México, en 2018, pues, se empezó a ver el tsunami de fake news que empezó a penetrar en México, y nos dimos cuenta de que pues, no nada más teníamos que hacer sátira política, como decimos en México, pitorreo, sino también informar, ¿no? Informar a través de reportajes, entrevistas, crónicas, análisis, ensayos dibujados. Esto ya es una tendencia en el mundo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos he visto algo, y nosotros pues, no nos queremos quedar atrás en esta maravilla de comunicación. Y bueno, pues es como vamos a empezar, estamos echándonos uno al año, pues tenemos que hacer 2 al año, entonces eso es otro producto importante para la revista. Y pues, por supuesto los libros que ya mencioné, ¿no? Eso es para nosotros el Chamuco y los hijos del Averno, es más que un proyecto periodístico, es un proyecto de vida, ¿no? Estamos convencidas y convencidos de que a través del humor, a través del dibujo, a través del análisis político, a través de la caricatura, es que podemos aportar algo, nuestro granito de arena, nuestra gotita de tinta a la transformación de un país. Y eso es lo que venimos haciendo y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y eso es lo que nos ha llevado a poder seguir convenciendo a más y más y más gente, porque lo que pasa, lo maravilloso con las revistas y este tipo de libros es que no lo lee, no llega nada más a una persona, llega por lo menos mínimo a 5 y luego pueden ser hasta 20 más personas, porque va de mano en mano, porque se va coleccionando, porque se va compartiendo, porque pues es un material muy interesante. Entonces pues nosotros les agradecemos muchísimo el interés por estar aquí, por la revista, por nosotros, por México, que no olvidemos nuestro español jamás. Me fascina, sigo fascinado por poder hablar en español en Estados Unidos, porque me daba terror. No, me siento muy apapachado, nos sentimos muy apapachados por ustedes, por nuestros paisanos, paisanas, y que viva México, chingada. Hola, buenos días. Yo también como rapero estoy muy emocionado por estar aquí en Chicago y por darme cuenta de que sí es cierto lo que él dice, que la verdad es que no hemos tenido ninguna necesidad de practicar nuestro inglés. Estoy un poco decepcionado porque cuando me avisaron que íbamos a venir a Chicago, yo compré un curso rápido de inglés que me salió carísimo y la verdad es que ni siquiera he podido practicar. Entonces, mi plático va a ser en inglés. Exacto. Voy a hablar de la infraestructura. Yo quiero decirles que you have to walk the talk. Y aparte de estar muy contento y emocionado, también estoy un poquito apenado, sí me da un poquito de pena, porque yo siempre he creído que lo que yo hago a duras penas le interesa a mi familia y a veces ni a ellos. Entonces, pues ver que en un país extranjero alguien conoce mi trabajo, pues sí, me apena un poquito, pero me da mucho gusto. Lo que hacemos los moneros, efectivamente, como ya dijo Juan Mora, pues sí, México hay una larga tradición de caricatura política, de caricatura de combate. Desde el inicio del periodismo en México, en el siglo XIX, se dio este género de la sátira política y de la caricatura política como un género de los más importantes en México. Yo creo que tiene que ver mucho esta tradición de caricatura política, porque también en México ha habido, a lo largo de su historia, pues una tradición de abuso del poder, y eso ha permitido, pues, hecho que existan estos
periodistas que a lo largo de la historia del periodismo pues han combatido estos abusos de los diversos poderes. Y como bien dijo Rapé, pues ha habido también una tradición de revistas de caricatura, de historietas, de sátira política, y ahí es donde entra el chahuistle, que efectivamente se comenzó hace 30 años en una iniciativa de Ríos, que invitó a Fisgón y Helguera a hacer esta revista, continuando la tradición de la revista de la Garrapata. Y pues después nos fuimos integrando varios caricaturistas a este proyecto, y sin pensar en ese entonces que 30 años después pues íbamos a seguir con la revista. Y como dice Rapé, nunca pensamos que íbamos a tener un programa de televisión. O sea, llevamos 30 años haciendo una revista sin tener la menor idea de cómo se hace una revista. Y para colmo ya llevamos 6 años haciendo un programa de televisión sin tener la menor idea de cómo se hace. Eso habla básicamente de la irresponsabilidad de, por ejemplo, los canales públicos en el día. Pero bueno, no se lo digan a nadie, porque si no nos cortan el programa. La caricatura básicamente, el cartón político como género periodístico, básicamente se basa en una premisa que realmente es una premisa falsa, pero es una bonita idea de ver la caricatura en ese sentido. La premisa es que la gente poderosa, la gente que tiene poder, la gente que abusa de ese poder, por temor a verse ridiculizado en una caricatura, pues se va a portar bien. Eso nunca sucede. O sea, la gente que es poderosísima y que abusa de su poder, pues vale madres. Piensan de ellos. Conocen a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es el mejor ejemplo de un tipo con todo el dinero del mundo y que le vale madre lo que piensan de él y sigue portándose de la peor manera. Pero es una bonita manera de ver la caricatura. Exhibir los vicios, la podredumbre de los poderosos, exhibirlos a la sociedad. Porque finalmente nuestros interlocutores pues, no son esos personajes que aparecen en nuestros cartones, sino es la sociedad, es la gente, es pues, el pueblo. Yo tengo una anécdota que me emocionó mucho cuando sucedió, que es, bueno, a mí siempre el mayor premio a mi trabajo ha sido ver, por ejemplo, en las marchas, en las calles, que lleven nuestros cartones, nuestras caricaturas en mantas, en pancartas grandes, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que me ha pasado, que me ha emocionado mucho, es cuando, ¿se acuerdan de un señor que se llama George W. Bush? Creo que fue un puesto importante por acá hace unos años. Y creo que hizo bastantes barbaridades, entre ellas invadir países y cosas así. Entonces, en los últimos días de su gobierno, si no mal recuerdo, fue a Afganistán, imagínense. Y en una rueda de prensa en Afganistán, un periodista le aventó un zapato, con tan mala suerte que no le atinó. De hecho, creo que luego le aventó el otro. O sea, podemos decir muchas cosas malas de Bush, pero tiene buenos reflejos. Entonces, cuando sucedió esto, pues obviamente fue en todo el mundo, y a mí se me ocurrió un cartón que era un retrato de Bush, pero hecho con un zapato viejo. O sea, dibujé un zapato todo feo, y el zapato era la cara de Bush. Y ya salió el cartón y se llamó Retrato Presidencial. Ya, se publicó el cartón en la jornada. Yo dije, un cartón más que pasará sin pena ni gloria, porque además no fue un cartón que a mí me dejara muy satisfecho, pero bueno. Pasan los días, las semanas, y de pronto un lector me manda por correo electrónico una liga al sitio de Al Jazeera, la agencia de noticias árabe, donde venían unas fotos de una manifestación en una ciudad de Egipto, porque Bush andaba de gira en esa ciudad. Y entonces había una manifestación en contra de Bush. Y los egipcios tenían en una manta gigante mi caricatura. Y estaban protestando contra Bush.
Y la verdad es que me dio mucho gusto ver que mi trabajo pues, llegó hasta Egipto y que la gente, el pueblo de allá lo usó para protestar contra un tipo como Bush. Me dio pena con los caricaturistas egipcios. Entonces, básicamente, ese es un poquito lo que es el oficio del caricaturista. Hacer más explícitos los defectos, les digo, la podredumbre de estos personajes, hacer más evidente el absurdo, las trapacerías que hacen, las trampas, la corrupción que representan. El problema es que ellos se van, cada vez lo que hacen es ellos mismos hacerlo evidente. O sea, ya son tan cínicos que lo hacen abiertamente, sin ningún pudor, y entonces ya los caricaturistas pues como que nos quitan un poquito la chamba, ¿no? Porque nosotros tratamos de ridiculizarlos, llevarlos al extremo, pero ellos solos ya se llevan al extremo. O sea, las campañas electorales ahorita en México, la candidata Xochitl Gálvez ya es una caricatura por sí misma, entonces es difícil ridiculizarla si ella misma hace ridículo todos los días. Un amigo nuestro muy querido, Carlos Monsiváis, alguna vez me comentó esto, decía, es que ustedes lo que tenían que hacer era llevar la realidad al extremo del ridículo, pero la realidad ya llegó al extremo del ridículo. Entonces parece que el trabajo de los caricaturistas es más bien darle sentido ya a eso, tratar de encontrarle un sentido lógico a todo ese absurdo. Y ese absurdo que se presenta en la realidad política, yo creo que no solo en México, sino en todos los países, ya lo veremos también aquí en los próximos meses cuando empiecen las campañas y demás. Todo ese absurdo se hace mucho más evidente en épocas electorales, en épocas de campaña. O sea, estos personajes que buscan el voto de la gente llegan realmente a extremos muy ridículos. Y una de dos, o nos facilitan mucho nuestro trabajo, porque ya casi que nos volvemos pintores costumbristas, practicamos el realismo social. Y ya más bien pues es una instantánea de lo que está sucediendo en nuestros cartones. Entonces, o nos facilita el trabajo o de plano nos quitan la chamba. Una de dos. Pero finalmente el trabajo de caricaturista, la verdad es que es un trabajo envidiable. Yo estoy muy contento de dedicarme a esto. Ahora estoy más contento porque me permite venir a lugares como Chicago, lo cual es maravilloso. Pero es maravilloso porque alguna vez platicando con el Findón, él me decía, es el mejor trabajo que existe, porque se la pasa uno en el chisme constantemente, se la pasa uno hablando mal de la gente que nos cae mal, burlándonos de la gente que nos cae mal, nos la pasamos haciendo dibujitos y nos pagan por eso. Hay una anécdota que se le atribuye a un colega caricaturista que es, desde mi punto de vista, el mejor caricaturista mexicano, que lamentablemente hace unos meses pues se retiró oficialmente de la caricatura, que es Elio Flores. Elio Flores es un extraordinario caricaturista. Y hay una anécdota que se le atribuye a él. Yo una vez le pregunté y me dijo que no era cierto, pero no me importa, yo lo voy a seguir preguntando y diciendo que porque como suele suceder, pues estas cosas son mejores que la realidad y mala suerte para la realidad si no pasa. Pero bueno, la anécdota es que Elio Flores, bueno, pues, en su casa resulta que había una señora que les ayudaba en el aseo a Elio y a su esposa, pero a él lo trataba muy mal. Le hablaba feo, le contestaba feo, le aventaba las cosas. Entonces Elio Flores pues no sabía qué pasa. Y le dijo a su esposa, oye, ¿por qué la señora me trata muy mal? ¿Qué pasa? Entonces, pues ya le preguntaron a la señora, la esposa de él le preguntó a la señora, y la señora le dijo, es que mira, a mí me da mucha pena, pero usted, señora, se va todos los días a trabajar y el señor se queda aquí, se levanta tardísimo, se levanta muy tarde, y luego se levanta y se pone a leer el periódico.
Y además varios periódicos, se la pasa ahí 2, 3 horas en el chisme y el periódico. Luego se pone a hablar por teléfono con sus amigotes. ¡Qué puro chisme! Toda la mañana. Pero ya el colmo, lo que sí ya me enojó mucho, es que después de todo eso, se pone a hacer dibujitos. O sea, el señor es un huevonazo. Y bueno, es la descripción perfecta de lo que se pasamos los chismosos, chismeando con los cuates. Monsiváis decía que no era chisme, se llama socializar la información. Y luego nos ponemos a hacer dibujitos. A eso nos dedicamos y yo soy muy feliz de que eso me permita, entre muchas otras cosas, estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Ahora me dijeron que la plática era de 10 a 12, yo pensé que de 10 a 12 minutos. Entonces, bueno, ahora sí viene lo bueno, que es el mismo. Fíjense, la caricatura es un género muy peculiar, porque si tú ves cómo funciona un político bajo la lente del caricaturista, te vas a dar cuenta, ¿no?, que le crece la cabeza, ¿no?, que se le achica el cuerpo, que se le agranda la nariz, que le crecen las orejas, que le crece la cara, que las ideas se le achican. Y después de todo este procedimiento político, ahí sí queda igual que tú. La caricatura es eso, es un procedimiento de síntesis. Y es un procedimiento que básicamente lo que hace es que pone en evidencia los defectos del retratado. No solamente los defectos físicos, los defectos morales, los defectos éticos. Y la caricatura es en efecto uno de los géneros primeros del periodismo mexicano, los géneros que más pronto se establecieron dentro del periodismo mexicano, y esto se debe a una razón muy sencilla. El periodismo mexicano nace peleando contra una institución, nace peleando a favor de la prensa, y por establecer a la prensa como institución, una institución poderosísima, que es la iglesia, que además tenía dogmas, tenía lógicas muy sólidas, muy fuertes, etc. Entonces la caricatura mexicana nace como un género de combate, ¿no? Y nace como un género que en medio de una refriega política muy importante. Los medios, y ocurrió una cosa muy curiosa con la prensa, porque la prensa se asentó. Primero tú tenías periódicos de combate, que eran periódicos muy pequeños, porque se llaman la pequeña prensa, periódicos casi familiares, con tirajes de 500, 600 ejemplares. Y estos fueron desplazados en tiempos de Porfirio Díaz por los grandes rotativos de 100,000 ejemplares a un costo muy barato, con reporteros, con géneros modernos, con fotografías, con diseño, etc. Y esas grandes rotativas después fueron reemplazadas primero por la radio, después por la televisión, ¿no? Que son aparatos, son plataformas de información que son muy eficaces y que son capaces de implantar narrativas con mucha facilidad. Y miren, eso de implantar narrativas no es cualquier cosa. Las narrativas son más importantes en nuestras vidas de lo que solemos creer. Las narrativas rigen nuestras vidas. Por ejemplo, si una persona cree en la reencarnación, se porta de una manera distinta, se va a portar de una manera distinta a de cómo se porta una persona que no cree en la reencarnación. Si una persona cree en el cielo y en el infierno, lo más probable es que rija su conducta para que piense que existe un cielo y un infierno. Si tú estás convencido de que Carlos Salinas es una buena persona, pues es un caso hipotético, por supuesto. Supongo que tú regirás tu vida alrededor de estas lógicas. Si estás convencido de que no, te vas a portar de otra manera. Sin embargo, hay una cosa que yo sí quiero señalar y que me parece que es el centro de esta historia, de una discusión muy importante que tiene que tener lugar hoy en día, y es que antes las narrativas colectivas se armaban con mucho tiempo, con muchísima paciencia, y se armaban además a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la Ilíada se tomó
siglos en construirse, se tomó décadas en construirse. Se habla de que había un Homero, que luego se dice que había varios Homeros, y luego la Biblia, por ejemplo, recoge relatos mesopotámicos, ¿no? Son historias muy largas, muy a largo plazo, y así se van a estar haciendo. Igual ocurre con los debates sobre el país, sobre la nación. Son debates que el debate por la historia del país es un debate siempre complicado y siempre se va reforzando y renovando día con día, ¿no? Los liberales mexicanos, por ejemplo, hicieron una historia canónica de lo que era la historia de México, una historia que todavía dura. En nuestros días la establece Vicente Riva Palacio en el México a través de los siglos y sigue siendo vigente. Pero hoy en día, ustedes me fijan, las narrativas ya no se construyen así. El poder de los medios es tan grande que los medios tienen la capacidad de construir narrativas con una gran rapidez. Y las plataformas y las redes sociales, además, nos permiten que las narrativas se construyan minuto a minuto y casi que segundo a segundo. Y son narrativas, además, que están dirigidas a procesos muy específicos y que, por supuesto, se pueden utilizar políticamente. Voy a ponerles algunos ejemplos y voy a hablar del caso mexicano. Por ejemplo, el caso de Palestina, ¿no? Durante décadas, Hollywood y la prensa nos han machacado la idea de que los judíos son las grandes víctimas de la historia contemporánea, ¿no? Y de repente ves cómo se comporta el Estado de Israel, los sionistas con Palestina y dices, yo tengo muy claro que una cosa es el pluralismo y otra cosa muy distinta es el sionismo. El sionismo utiliza como pretexto el ataque, la violencia que se ha tenido contra la comunidad judía para justificar el genocidio que es inaceptable. Y en ese sentido yo sí quiero felicitar a los estudiantes de los Estados Unidos que hoy en día están protestando contra un genocidio brutal, y al protestar contra ese genocidio brutal se están rebelando contra esta narrativa que es dominante, ¿sí? Y que simplemente ya no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, eso que se está dando en el caso de Palestina y el proceso sionista, ¿sí? es lo mismo que está ocurriendo en absolutamente todo el planeta, por todas partes. Estamos siendo bombardeados por narrativas que son falsas, que se construyen con mucha rapidez y que tienen fines políticos específicos. Por ejemplo, esta narrativa sobre el antisemitismo, básicamente lo que está haciendo es estar respaldando un proyecto imperial en Medio Oriente. Ese proyecto imperial de Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia y de otros países centroeuropeos sobre el Medio Oriente para evitar, ¿sí?, una cohesión en el Medio Oriente, para evitar que los países del Medio Oriente se unan. Es una narrativa que tiene intenciones muy claras. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que somos presas de aparatos mediáticos que realmente operan como aparatos de engaño que son muy eficaces y que implantan narrativas con mucha facilidad. ¿De qué tamaño es el problema? Es de proporciones éticas, ¿no? Ya en la década de los 70s hubo un debate muy importante alrededor de cómo funcionaban de cómo se difundía la información. Es decir, hay un señor que es el Sean McBride, que escribe un informe que es el reporte McBride, el informe McBride, en el que dice es preocupante el nivel de concentración de los medios en unas cuantas manos. Es increíble que el grueso de la información del planeta está concentrado en unas cuantas manos. Son unos cuantos grupos interesados los que definen qué se dice y qué no se dice, qué pasa y qué no pasa. Es una cosa increíble. Y fíjense en esto que a mí me parece que es determinante, que determina nuestras vidas. En la era neoliberal, la riqueza se concentró como nunca se había concentrado en la historia. Y uno de los grandes negocios de la era neoliberal fueron, sin lugar a dudas, pues, los consorcios mediáticos. Y en cada nación, en cada país, se conformó un consorcio mediático
que es el que dicta la agenda de ese país. Si tú te fijas, por ejemplo, en Brasil es O Globo. O Globo es el que te dice qué pensar y qué no pensar. Y qué es lo que vas a discutir y qué no vas a discutir. En Argentina es el grupo Clarín. En Chile es el grupo Mercurio. En Venezuela es el grupo Cisneros. En Colombia es la Casa del Tiempo. En Estados Unidos es CNN, NBC, ABC. Y son consorcios muy grandes. A veces son muchos consorcios. Mientras más grande la sociedad, más grandes los consorcios son. En México pues, son Televisa, TV Azteca, hay toda una constelación de periódicos que siguen la misma narrativa. Todos están unificados, tienen una unidad que es la siguiente: todos son propiedad de grupos económicos de interés. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién es dueño de TV Azteca? Es Ricardo Salinas Pliego, que es el señor que dirige el grupo Electra y que tiene un banco y que tiene casas. ¿Quién está en el consejo de administración de Televisa? Están todos los grandes millonarios de México. Emilio Azcárraga Gallán, María Asunción Aramuru Zavala, Carlos Slim Domil, que es el hijo de Carlos Slim, Germán Larrea, están todos. A ver, ¿ustedes creen que nos van a soltar información que no les conviene? Pues mismo, solo que fueran muy tarados. Eso no lo hacen. Entonces, básicamente lo que hacen es que defienden sus intereses. Son aparatos mediáticos para defender grupos de interés. ¿Y ustedes creen que esto no lo manejan políticamente? Pues por supuesto que sí. Lo hacen para operar cosas políticas. Está muy claro. Y aquí lo que es increíble es que esta red de periódicos conforma una red global. Y tiene vínculos con grupos políticos y tiene grupos con grupos de la derecha. Está muy claro. Y es un hecho, además, que pues, y aquí viene lo más interesante de todo. Durante el siglo XX, en la América Latina hubo 98 golpes de Estado. Esto lo documenta muy bien Marco Goldman. ¿Saben cuántos golpes de Estado no estuvieron patrocinados por Estados Unidos? Dos. Uno de Perú, de allá de la Torre, no recuerdo, y el otro de Panamá, y ya se acabó. Todos los demás fueron patrocinados por Estados Unidos. Todos. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos ya dejó de intervenir en otros países? ¿Qué les hace pensar que dejaron de intervenir en otros países? Lo que pasa es que se desacreditaron los golpes de Estado. Entonces ahora intervienen otras naciones a través de otros procedimientos. De hecho, en 2009, Barack Obama, el premio Nobel, firmó una cosa que es una doctrina de guerras irregulares. Y esto está documentado por la prensa norteamericana. Y un estudio de un diario, no es el Washington Post, pero creo que sí es el Washington Post, contaba que por ahí del 2012 Estados Unidos intervenía en 54 países con estrategias de guerra irregular. ¿Cómo son las guerras irregulares? ¿Qué utilizan? Es lo que llaman golpes blandos, guerra de cuarta generación, guerras asimétricas, guerras sin fusiles. Son básicamente la utilización de toda una serie de aparatos contra actores políticos específicos, contra movimientos específicos, contra iniciativas políticas específicas, contra decisiones políticas específicas. ¿Qué aparatos se usan? Se usan los aparatos que están a manos del gran poder económico. Básicamente tienen mucho vínculo con, si tienen al Congreso lo usan, pero generalmente tienen vínculos muy fuertes con grupos económicos, entonces utilizan mucho la presión económica, se utiliza la presión diplomática, se utiliza con mucha frecuencia las instancias judiciales para hacer guerra judicial, pero la columna vertebral de todos estos procesos siempre han sido las guerras de medios, las guerras mediáticas, la guerra por la opinión, la guerra por la narrativa. ¿Qué es lo que vas a creer y qué es lo que no vas a creer? Estas guerras por la narrativa están en el centro del debate. Cuando los estudiantes acá cuestionan la política
de Washington hacia Palestina están cuestionando justamente qué es lo que nos están dando los medios que nos quieren convencer de que decir no, aunque no sirve, es antisemita. Eso es una cosa bastante absurda, son los discursos que no se sostienen. ¿Qué tan potente es ese aparato mediático? Es poderosísimo. Nos ha logrado convencer de cosas increíbles. Por ejemplo, durante la era neoliberal nos convenció de que no nos convenía que nos subieran el salario. A ver, ¿se dan cuenta de la estupidez que es eso? ¿Cómo chingados te va a convenir que te suban el salario? No, porque es inflacionario. Eso lo describe muy bien Naomi Klein en su libro sobre la doctrina del shock. Y fíjense bien en lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día construyen narrativas específicas para periodos específicos. Y aquí hay una paradoja que es muy delicada. Todos sabemos que contra mentira, pues verdad, ¿no? Si alguien te dice una mentira, tienes que decir la verdad. Aquí hay un problema. El problema es que la mentira corre mucho más rápido que la verdad. La verdad se tarda meses en salir a flote. La mentira va hecha a la fregada, y sobre todo si son mentiras escandalosas. Si son mentiras que te generan un impacto emocional, esas van rapidísimo. Y bueno, les estoy contando todo esto porque les voy a hablar de las elecciones de México. Si tú revisas lo que ha pasado en las elecciones mexicanas, te vas a dar cuenta de una cosa que es muy clara. De repente, a principios de este año, salieron a la luz 3 reportajes parejitos, ¿no? Uno de Anabel Hernández, uno de Tim Golding en ProPublica y otro de Inside Reporter. Y fíjense qué pinche acto maravilloso, como digno para el Instituto de Operaciones Paranormales de Moscú. Todos decían lo mismo. Todos tenían a los 3 se les ocurrió dar el mismo reportaje el mismo día y casi que a la misma hora. A ver, una pregunta. ¿O eso está planeado o de veras es un milagro? ¿Quién piensa aquí que fue un pinche milagro? Lista tenías que ser. Entonces, si tú revisas lo que ocurrió, es muy impresionante. Porque empiezas a ver, de repente, que ahorita hasta las fechas les voy a poder dar porque lo escribí, ¿no? Es decir, bueno, primero, desde el inicio, quiero decirles lo siguiente. Primero, estas estrategias mediáticas de golpe han sido el núcleo duro de todos los golpes de Estado que se han intentado contra todos los gobiernos de América Latina desde que se dio la ola progresista en 1999. Cuando a Hugo Chávez le dan un golpe de Estado, quien impulsa primero el golpe de Estado son una cadena de televisión y 12 periódicos venezolanos. Se juntaron y no, Hugo Chávez renunció. ¿Y quién dice que nos lo diga Hugo Chávez? No lo dicen todos los medios. ¿Cómo no va a ser cierto? Lo dice el periódico tal y la televisión. Fue un golpe de Estado. Y luego la gente se revela, sacan a Hugo Chávez de su encierro y pues Hugo Chávez dice, yo nunca renuncié. Eso es una barbaridad. Luego, ¿qué le hicieron, por ejemplo, a Lula? A Lula, bueno, primero a Dilma Rousseff, ¿no? A Dilma Rousseff está en el gobierno y hacen una guerra mediática en contra de Rutal y empiezan a denunciar que Lula es, y sacan a Dilma defenestran a Dilma Rousseff y luego se van contra Lula y hacen y hasta lo meten a la cárcel. Es una cosa increíble. ¿Saben cuál era la acusación de Lula? La acusación contra Lula era que quería comprar un departamento. No lo compró. Ahí está la prueba de que fue una operación de Estado. Entonces, las pruebas de ello era que no había pruebas. Sí, la prueba es que no había pruebas. Y como no había pruebas, pues claro que era una operación de Estado. ¿Y quién te decía que era una operación de Estado? Los medios. Y Lula acabó en la cárcel por una operación de ese tipo. ¿Te das cuenta de la brutalidad de este proceso? Cristina Kirchner trata de ponerle límites al poder del grupo Clarín y
y hacen una cosa con pensiones, tal. Al final de cuentas, a su vicepresidente lo meten a la cárcel, Amado Vidú, y a Cristina Kirchner le montan juicio tras juicio, tuvo 40 juicios, y le impiden que sea candidata a la presidencia de la República. Es decir, eso es un caso de guerra judicial muy claro. Andrés Manuel, en el 2005, le hicieron un proceso así, le hacen un proceso judicial apoyado por todos los medios, pero la gente pues, no se la creyó y entonces le hicieron el fraude de otra manera. Pero con los tres poderes, el judicial, todos, pero es guerra irregular, son procesos de guerra irregular. Te dicen que son menos violentos que los golpes de Estado, no es cierto. Son igual de violentos que los golpes de Estado. Estos procesos de guerra irregular son violentos y luego generan muchos muertos. A Evo Morales le hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó en esta campaña electoral de Andrés Manuel? Es decir, primero, en esta campaña electoral, lo que vimos, a Lula lo metieron a la cárcel, a Cristina la querían meter a la cárcel, etc. El 30 de enero del 2024 es cuando aparecen estos tres artículos que les digo, Tim Golding, Stephen Dudley y Anabel Hernández publican el mismo reportaje diciendo que López Obrador había recibido dinero en narcotráfico en 2006. Entonces, en los primeros días de febrero, empiezan, bueno, hay que decirlo con toda claridad, Tim Golding termina diciendo que su reportaje no era concluyente, la DEA, un parte de la DEA que dice, bueno, pues no es nada, eso fue una investigación que iniciamos pero que no llegó a ninguna parte, hasta el Departamento de Estado terminó diciendo que no había nada contra López Obrador. Bueno, pero el caso es que en los primeros días de febrero, en redes sociales, empezaron a salir toda una serie de hashtags brutales, AMLO narcopresidente y Claudia narcocandidata. ¿Saben cuántos golpes tuvieron esos? Son 30 millones de repercusiones. Eso no es normal. Sobre todo cuando te das cuenta de repente que muchos de los tweets venían de Colombia, de España, de Venezuela, de Argentina, sobre todo los países en los cuales, España, Argentina, Colombia, donde la derecha tiene una fuerza importante, donde está organizada mediáticamente. Muchos de los retweets venían de ahí, y algunos venían hasta de Australia, donde a Andrés Manuel no dan de conocer, pero ni de chiste. Es una cosa increíble. Bueno, pero el caso es que posicionaron la tendencia, y estos hashtags contra López Obrador y Claudia Sheinbaum se mantuvieron como tendencia durante más de una semana. Ahora, ya se documentó que no eran de veras, porque tenían faltas de ortografía que se repetían cientos de miles de veces, ¿no? Había toda una serie, son granjas de bots. Y luego, el 15 de febrero, en el portal Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola presenta una entrevista con un tal Celso Ortega, un supuesto líder de los grupos de los sets. Ya como si te pasara que de repente vas por la calle, vas por la Sierra de Guerrero y te encuentras un encapuchado, le preguntas y se va contra Andrés. Qué pinche casualidad, ¿no? Y se te va contra Andrés y viene y eres el que te denuncia que López Obrador le dio una bolsa de dinero, que le dio una bolsa de dinero a López Obrador en el viaje en 2012. Luego, lo que sigue es fantástico porque el 18 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México hay una marcha convocada por la derecha y ahí todo el mundo termina coreando los gritos de fuera López y narcopresidente. Ya aterrizó las calles. Y luego el 22 de febrero AMLO denuncia en una mañanera que el New York Times le preparaba un reportaje denunciando que según otra investigación de la DEA, colaboradores de Andrés Manuel habían recibido dinero del cártel de los Zetas, pero ahora sí para la campaña del 2018, ya que en 2006 hasta en orden, ¿no? Pero en 2006, luego en 2012, luego en 2018. Entonces, es una constante de Andrés Manuel que estaba armando esta historia. Luego, tú tienes que fue la diputada derechista española Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Invitada por la Coparmex y por Ricardo Salinas Pliego también a decir narco, presidente López Obrador, tal. Y lo que también hay que decir que esto viene a tono con esta embestida mediática, ¿sí? Se refuerza por varias cosas. Primero, por el hecho
de que desde que llegó a López Obrador a la presidencia de la República, las grandes televisoras nacionales prácticamente dejaron de dar información política y dan básicamente pura nota roja. Es una cosa muy impresionante. Tú prendes la televisión y hay pura nota roja. ¿Cuál es la intención de esto? Es generar miedo. Y luego la campaña de Xochitl, fíjate qué casualidad. Se la pasa diciendo, es por un México sin miedo. A ver, ¿saben qué es esto? Esto es una narrativa de largo aliento que está construida de manera sistemática en un escritorio. Empiezas denunciando una campaña del 2006, luego denuncias una del 2012 y luego una del 2018. Se da en el marco de un contexto de elecciones. ¿Cuál es la narrativa que quieren usar? Es la narrativa de que López Obrador es un narcopresidente. ¿Cuál es la intención última de este proceso? Es meter a la cárcel a Andrés Manuel. Van para allá. No les ha salido. Pero si ustedes se fijan, es una narrativa construida perfectamente. Yo cuando hice la reconstrucción de hechos dije, híjole, ¿cómo es que no cayó? Porque está muy lógicamente construida. Está construida by the book, así como de manualito. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que oculta esta narrativa? Normal, hay narrativas que te revelan cosas y narrativas que te ocultan cosas. Lo que te oculta esta narrativa es muy importante. Lo que oculta esta narrativa es que estamos. Si usted fijas, es una narrativa que elude totalmente el debate de programa, proyecto, principios. Eso no se discute. Nada más el otro es un narco y hay que meterlo, es un narco peligroso, hay que meterlo a la cárcel, ¿no? Lo que oculta esta narrativa, y que es lo que hay que discutir, es que estamos realmente ante una disyuntiva histórica. El modelo neoliberal está en crisis seria. El modelo ya está boqueando, está en fase final. No terminado, pero está ya en pleno declive. El imperio norteamericano también está en declive. Todas estas cosas se expresan en procesos nacionales, locales. Y aquí lo que estamos viendo es que en México están a debate dos proyectos de sociedad y dos proyectos de país. O se sigue con las lógicas neoliberales y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional buscando construir el bloque económico de América del Norte, o se va a un proyecto nacionalista que busca efectivamente defender el estado de bienestar y rescatar el estado de bienestar. Si tú revisas los datos, te vas a dar cuenta de que López Obrador pues, tiene una popularidad del 70 al 80%. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué tiene una popularidad tan alta? Por una razón es así, porque ha hecho un buen gobierno. Ha sacado a 5 millones de la pobreza, la economía está estable, el peso no solamente no se ha devaluado, sino que ha subido, se ha revaluado, es una cosa increíble. Se está trabajando en un proyecto de reforestación, es el proyecto de Sembrando Vida, es el proyecto ecológico más importante ahorita del planeta. El mercado interno se reactivó, es decir, a la gente le va bien. Entonces, ¿a quién le conviene que no se repita antes? A los señores que tenían los grandes privilegios antes, está muy claro. Necesitamos, pues, entender qué es lo que estamos discutiendo, ante qué estamos peleando. Ustedes, les apuesto lo que quieran, aunque no lo sepan, están siendo bombardeados por información de este tipo. Todos lo estamos siendo, a mí me pasa, a mí no me gusta el fútbol y hasta sé en cuánto quedaron en el partido reciente, porque te llega por todos lados la información, te llega por todas partes. Entonces, el problema es el siguiente: si es un aparato mediático muy poderoso, ¿cómo chingados nos defendemos de ese aparato mediático? Les puedo contar cómo. La única defensa que tenemos contra eso es la formación. En la medida en la que nosotros entendamos los procesos, nos vamos a poder defender de esa gran maquinaria. En la medida en la que tú tengas conocimiento que te permita conectar con tu realidad y que te permita tú hacer tus propios análisis, te vas a poder desprender de esa maquinaria vital. ¿Qué tan importante es la formación política? Pues es la base de todo proceso de transformación. No hay proceso de transformación que no pase por la formación política.
Pasó con la Revolución Mexicana, pasó con la Revolución Liberal, pasó con la Guerra de Independencia de Estados Unidos y con la de México. Es el debate y la discusión lo que te permite deslindarte de estas ideologías dominantes. Que aquí yo les quiero decir algo, yo también estoy muy contento y muy agradecido de la invitación que nos hicieron. Yo siento que estoy en un barrio de la Ciudad de México que yo no conocía. Estoy entre puros cuates, entre puros mexicanos que soy muy agradecidos. Además son todos cuates, son todos cuadernos, está padrísimo. Y muchos de ustedes, muchos de los que están aquí vinieron expulsados por el proceso neoliberal, por la enorme pobreza que se da en la era neoliberal, por la inseguridad que se dispara en la era neoliberal, por el hecho de que florecieron los negocios delincuenciales, mucha gente se tuvo que ir. ¿O no es así? Pero ustedes siguen teniendo a México en el corazón. Yo les quiero decir lo siguiente, me lo dijo el otro día Anselmo, un cuate que está con nosotros allá en el municipio de estudio que tenemos aquí en Chicago, dice, no pasa un día, me dice Anselmo, en el que yo no deje de pensar en mi tierra. No sé si ustedes recuerdan que hay una tradición oaxaqueña que cuando el niño nace le entierran un ombligo en el patio para que siempre regrese por su ombligo. Así estamos todos. Me recuerda esa frase, ese poema de Juan Luis Maneiro, que decía, tiene la patria. La historia es muy bonita porque él era jesuita y lo expulsan de la Nueva España y se va a Italia, como era jesuita, tiene la protección del Papa, y en España, en Italia, siente una profunda nostalgia por la Nueva España, pero también está muy enojado con la vieja España. Y él ya no se siente español, él se siente mexicano, él se siente novohispano, se siente otra cosa. Y dice, escribe un poema que es muy bonito, que a mí me gusta mucho, dice, tiene la patria no sé qué dulzura, que solo gira el corazón por ella, sin hallar otro sitio en su amargura ni en sus viajes ideales o este. Los vínculos que tenemos, los mexicanos que estamos acá, los mexicanos que estamos en México, son enormes, son vínculos poderosísimos. Somos, sin lugar a dudas, parte de la misma sociedad. Por eso están ustedes aquí. Vienen aquí en Chicago, escucharon la conferencia sobre las elecciones. Entonces, es muy importante todo este proceso. ¿Y saben qué? Yo estoy convencido de que la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es una comunidad que ha sido muy maltratada. Fue maltratada en México y ha sido maltratada en los Estados Unidos. Tengo la convicción de que es una comunidad que además tiene un potencial brutal. Ustedes lo vieron en el 2006. Se organizaron los latinos en Estados Unidos y se aterraron los señores del establishment. Bueno, pero después los desorganizaron. No es tiempo de que nos organicemos todos. Lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es una invitación para que nos organicemos y nos organicemos en serio. Para defender un montón de cosas acá y allá. ¿Y saben cuál es la primera forma de organización? Les digo, está acá. La primera forma de organización es la organización de las ideas. Tenemos que estructurar ideas, tenemos que entender. En la medida en la que entendamos lo que está pasando, vamos a poder resolver nuestra situación. Para entender lo que está pasando, tenemos que entender cómo son las narrativas que nos venden y cómo desmontarlas. En cuanto podamos hacer eso, ya estamos del otro lado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Que si tú eres víctima de narrativas ajenas, estás siendo una víctima de la situación. Si no entiendes los procesos, te conviertes en un actor de la historia. Yo lo que vengo a invitarlos es a que seamos actores de la historia. Procedamos a hacer todas estas cosas y entremos al cambio. Yo sí quiero dejarle la palabra a mi amiga Lina para que diga cómo nos estamos. Yo les quiero decir algo. Nosotros no es la primera vez que venimos a Chicago. Alina y yo ya hemos venido 3 veces, por lo menos. Y ya hay una comunidad mexicana organizada y que está haciendo un trabajo de formación política. La verdad es que los queremos invitar a que conformen su propio grupo, o a que formen o a que se unan al que ya está. Pero a lo que voy es a esto. Sí necesitamos reconocernos entre nosotros y sí necesitamos hacer un trabajo solidario para sacar adelante, entre otras cosas, para poder ser la fuerza
económica y política que somos. Nosotros tenemos muy claro que el grueso de la población mexicana que vive en Estados Unidos votó en la elección pasada por López Obrador. Y estoy convencido de que van a votar también por Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones. Hay que votar, hay que meterse y hay que votar. Está en juego el futuro, no solamente de México, sino el futuro de América Latina. ¿Qué proyecto queremos para América Latina? ¿Queremos una América Latina sometida a las lógicas de Washington o queremos una América Latina que defienda los intereses de su gente? Uno de los gritos, una de las consignas de los revolucionarios mexicanos de principios del siglo XX era México para los mexicanos. ¿Queremos un México para los mexicanos o un México al servicio de las multinacionales? Yo sí creo que nos vamos a organizar. Y fíjense, el hecho el potencial político que tienen ustedes es brutal. Es brutal. Y lo primero que tienen que hacer es organizarse y convertirse en actores eficaces de la historia y no en víctimas de las circunstancias. Y dicho esto, pues cedo el micrófono a mi compañero. Sí, después de este escandaloso intento de reflexión de volverlos a todos comunistas, como todos sabemos, es un espía ruso. El Filibuchev. Después de eso, pues lo lógico es darle la palabra a Lina. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, pues yo sé, yo no estaba en el cartel, pero los que me conocen saben que, pues, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces yo solo venía a acompañarlos y vi un lugar vacío y dije, bueno, de aquí soy. Pues yo, fíjense que yo no sabía que iba yo en el camino como a ser monera, ¿no? En el chiste, me quedé ahí, ya no di el paso a aprender a dibujar, yo me quedé en el chisme y a mí no me pagan por dibujar, a mí me pagan por contar ese chisme, por analizar ese chisme. Y bueno, mi nombre es Elena Duarte, yo soy periodista, ya algunas hemos tenido el gusto de conocernos a través de múltiples espacios. Y cuando me dicen hace rato bueno, vamos a participar aprovechando que ya estás aquí, ¿no? Así ahora ya estamos contigo, pues decía, ¿cuál es el mensaje importante que hay que transmitir? Ya vimos, pues en realidad esto es una charla de qué trincheras asumimos, ¿no? Aquí los compañeros han asumido pues algo que no es fácil, ¿no? Llegar a esa concreción de la vida pública de un país en un cartón es tremendo. Y a mí no me sale muy bien la concreción, al contrario, luego el riesgo es quitarme el micrófono, entonces trataré de ser muy breve en ese sentido. Estamos viviendo tiempos sumamente bellos, pero también oscuros, ¿no? Entre más oscuridad se acerca, también hay una bella resistencia por parte de los pueblos. Hace tan solo un año, antes del 7 de octubre, también hubo protestas por Palestina, pero en ese momento éramos 6 o 7 personas en cada una de esas protestas. Hoy somos miles. Hoy ya también, yo sé que los grandes medios corporativos logran imponer esas narrativas porque tienen recursos, porque tienen licitaciones por 30, 40, 50 años en el caso de México, o simplemente porque ni siquiera se pone a pensar, ¿no? Uno aquí en Estados Unidos, ¿qué están haciendo los medios públicos estadounidenses? Existen los medios públicos estadounidenses y no es la disputa que los medios se involucren en beneficio del 99%. Los medios públicos en este país son una extensión más de CNN, de MSNBC, de todos estos grupos corporativos. Y en México ha pasado algo muy bonito durante los últimos años. Es decir, la comunicación no está exenta de la vida política, esta lucha, ¿no? Entre los dominados, los dominantes. La comunicación es una expresión de ello. Y en ese sentido también la comunicación se ha venido transformando. Hemos pasado de estos largos tirajes de periódicos a la televisión, a la radio, pero también dimos ese paso en el año 2018 de ir buscando esa alternativa a los grandes medios de comunicación. Es decir, solo teníamos Televisa y después vino y se convirtió en un grandioso, ¿no? Ellos nos celebraron duopolio televisivo, lo cual no implicaba realmente que hubiera diversidad en las ideas. Eso no ocurrió en ningún momento. Sin embargo, en el 2018, ¿qué pasó? Los pueblos también encuentran sus formas de comunicarse, sus formas de rebelarse,
sus formas de organizarse. Y eso fue la mañanera. La mañanera fue una expresión de ese sector históricamente excluido en México, que a través de un gobierno, ¿no?, democráticamente electo y masivamente y popularmente respaldado, logran ir quebrando esas grandes narrativas. Y por eso les molesta tanto la mañanera, porque hoy se volvió el principal espacio de habla hispana, de habla en castellano, en el cual la gente se está informando. No sé si vieron hace unas semanas que pues había incluso mucha confusión dentro de streamers que pues, se dedican a videojuegos y eso, y decían por qué un tal Andrés Manuel López Obrador nos gana en las transmisiones, ¿no? Se estaban sorprendidos porque hay millones de personas informándose todos los días dentro y fuera de México a través de un ejercicio como la mañanera. Pero eso también fue arropado y fue parte del quiebre, implicó que también se usaran nuevamente estas herramientas, que hay que repensar también en eso. Yo he sido muy insistente últimamente en que si bien las redes sociales se han vuelto a nuestro favor porque las hemos ocupado, las hemos usado, lo cierto es que al final también termina decidiendo Silicon Valley, ¿no? Termina decidiendo Mark Zuckerberg que sí podemos o que no podemos, o ahora el dueño de Tesla, ¿no?, Elon Musk, también muy cercano a grupos de ultraderecha en México. Tenemos que seguir peleando también por nuestra soberanía tecnológica y nuestra soberanía comunicacional. Entonces, eso también, la mañanera vino arropada de ejercicios comunicacionales, como los youtubers, que bueno, aquí hay un compañero, ¿no?, que es de aquí, de Chicago, Vicente Serrano, que también logra impulsar esa batalla comunicacional a través de la red de YouTube. Y eso ha permitido que más y más personas se vayan involucrando también en asuntos de la vida pública. Y no solo es lo que dice el presidente, sino que estas plataformas nos permiten en horizontalidad relativa también discutirlo entre nosotras y nosotros. Sin embargo, esa es una de las primeras partes en el proceso organizativo. Yo lo resumo en la información, que tiene que ser la información. Pues sí, hay que criticarle mucho a las universidades porque se enseña que la comunicación es neutral y objetiva, y eso no es verdad, ¿no? Eso hay que saber que pues, nosotros hablamos, pensamos, transmitimos y comunicamos en función de dónde venimos y hacia dónde vamos. La comunicación o es opresora o también la tomamos los oprimidos para emanciparnos en nuestros procesos. Y ese es uno de los primeros puntos, cuando tomamos conciencia de ese rol. Entonces viene la formación, que la formación no se entendía como leer un montón de libros. La formación es entender los procesos a través de múltiples herramientas. Nosotros nos formamos cuando leemos el Chamuco, nos formamos cuando vemos la mañanera, nos formamos cuando hablamos con los vecinos y las vecinas, también cuando brigadeamos. Hoy formamos parte, muchos compañeros y compañeras, de este esfuerzo del Instituto Nacional de Formación Política, que hemos tratado de dar algunas de las herramientas, y no me dejarán mentir aquí los compañeros que estuvieron en la sesión de ayer. Nosotros no venimos aquí a ser como el evangelio, ¿no? No venimos a decirles cómo se piensa, cómo se actúa. Venimos a decirles podemos construir ese México dentro y fuera de México que queremos, ¿no? Y vamos a pensar cómo nos vemos las y los mexicanos en Chicago, construyendo el proceso que queremos y que nos merecemos. En este sentido, el instituto, pues ahora, la verdad estamos muy felices porque pues nosotros ya nos volvimos solo ese granito de arena a su proceso. Nosotros no estamos encabezando nada, son los propios compañeros y compañeras que se han venido organizando históricamente en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Dallas, en Atlanta. Hoy tenemos muchos círculos de estudio, pero sobre todo muchos y muchas camaradas que se organizan de múltiples maneras en Estados Unidos, y que eso nos costó al Fisgón y a mí que nos llamaran casi que espías, ¿no? Y que estamos haciendo injerencia inversa y adoctrinamiento, ¿no? En una columna de la periodista que la que busca hacer adoctrinamiento e injerencia es Dolly Esteves, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de la anécdota. Después de la información y la organización, la formación viene la organización. Y la organización también se mira de muchas maneras. Pueden ser círculos de estudio, pero también pueden ser brigadas, puede ser pues, acciones de solidaridad, ¿no? Que no podemos dejar de estar pensando en cómo vamos a apoyar a las y los estudiantes aquí en Estados Unidos, que hoy están dando la cara y que además nos están demostrando que el terror se vive también de múltiples maneras. Hace tan solo unos meses
quebrar esa narrativa de que Estados Unidos es el país de la democracia, las libertades, por mucho que ya muchos sabemos que no es así, ¿no? Pues vaya, ahora lo estamos viendo en cómo pues reprimen a sus estudiantes, ¿no? Cómo no están pensando, ¿no? Y son incapaces de implementar toda una narrativa de asedio en contra con quien se revela a sus intereses, no a los intereses de Israel, a los intereses de Estados Unidos, que al final es quien está financiando pues este genocidio en Palestina. Entonces, pues esa organización también tenemos que tomarla en nuestras manos, y la última es la movilización, que pues nosotros lo veíamos con los compañeros que tenemos el honor de conocer o haber compartido espacios, que de repente pasan cosas tan fundamentales para la vida de México, ¿no? En su conjunto, como país, como nación, que fue pues estos intentos de intervención a través del New York Times, de ProPublica, de Inside Crime, y que de repente los compañeros y compañeras toman en sus manos esa necesidad de protestar ante el New York Times, de protestar ante Xochitl Gálvez, y que sepan que ustedes juegan un rol fundamental. Y con eso quisiera encaminarme pues al cierre. Primero invitarlos, vamos a estar más tarde también compartiendo con estos compañeros y compañeras que se encuentran organizados y organizadas aquí. Sé que muchos y muchas no forman parte de este espacio, pero les queremos invitar a que se conozcan, a que nos reconozcamos como compañeros y compañeras. Es tan solo a unas cuadras del Museo de Arte Mexicano, en esa parte. Ahorita que les interese es en la 18, si no me equivoco. Ahorita los compañeros ahí también, quien quiere información, ahí están los compañeros también dispuestas a que nos digan dónde nos vamos a encontrar. Nos vamos a reunir todos y todas antes de irnos al aeropuerto, porque eso es esta visita express. Y además de invitarles, pues también decirles que ustedes forman parte de esa avanzada, sin duda, de la que a veces no tomamos conciencia, tanto a lo mejor ciertos sectores de la 4T como las y los propios mexicanos en el exterior. Estamos hablando de que hoy al menos una cuarta parte, si no es que una tercera parte, de las y los mexicanos en todo el mundo se encuentra aquí en Estados Unidos. Y eso no es menor. No es menor porque los primeros embates, ¿no? Un actor fundamental dentro de los procesos de desestabilización y golpes de estados en la región durante los últimos 2 siglos, al menos, de la doctrina Monroe implementada en el continente, pues vienen de este país. Y eso es fundamental entenderlo, porque hay muchas historias que podemos aquí contar de lo que ha venido haciendo un país como Estados Unidos en toda la región y en el mundo, lamentablemente. Pero sí hay un ejemplo que ayer me quedé con la duda, ¿no? Y con esa intención también de que, pues a veces me decía por ahí el compañero, la castrochavista llegó, y que más allá de un chiste o lo que sea, sí es necesario seguir hablando de Cuba y Venezuela, porque ayer les decía a la gente, ¿no? A los compañeros y compañeras, cuando pensamos en Cuba y cuando pensamos en Venezuela, no necesariamente pensamos en democracia, no pensamos en un gobierno que tiene problemas como todos los gobiernos del mundo. Tenemos ahí el chip enquistado de la dictadura y no se busca incluso desenmarañar, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo. Y uno de los últimos episodios de lo que ha implicado Estados Unidos para Venezuela son 2. Uno en abril del 2019, cuando yo era corresponsal de Telesur en Washington. Pues si alguien le enseñó hoy a Ecuador y a varios países cómo invadir embajadas, pues fue Estados Unidos. Estados Unidos tomó la embajada de Venezuela en Washington en abril del 2019 y varios compañeros y compañeras, fue el pueblo estadounidense. Por eso es tan importante diferenciar las oligarquías, los gobiernos de los pueblos, porque fue el pueblo estadounidense y sus activistas quienes ingresaron a defender esa embajada con beneplácito del presidente Nicolás Maduro y entraron a protegerla durante mucho tiempo, hasta que el Departamento de Estado irrumpió y el FBI y toda la policía ingresó, los detuvo y los metió a un proceso de más de un año, queriendo que pagaran miles de dólares por haber defendido la soberanía de Venezuela. Eso ocurrió en este país. Y el otro episodio es que, así como México tiene Pemex y especialmente que tenemos ya refinerías aquí, específicamente en Texas, en su momento Venezuela también tenía aquí, bueno, ustedes veían Citgo, ¿no? No tengo que contarles lo que implicaba Citgo, ustedes podían ir a cargar gasolina a cualquiera de estas. Y cuando vino el golpe de Estado, compañeros y compañeras, la comunidad venezolana de izquierda en Estados Unidos no se organizó, pero tampoco los pueblos no lo vieron como una interpelación directa.
y Citgo dejó de funcionar, no sé si siga funcionando ahora, yo creo que no, por parte de las sanciones, no sé si alguien ha ido a Citgo recientemente, pero tal cual, eso se le entregó a Juan Guaidó, y ellos hicieron y deshicieron lo que quisieron con los millones de dólares que producía Citgo. Eso le costó juicios que terminó perdiendo Guaidó, incluso también Estados Unidos hizo que le pagaran todas las reservas de oro que tenía Venezuela en el Reino Unido, y se los acaban de regresar hace semanas, y esto le estoy hablando fue en el 2019. Entonces nosotros hoy tenemos también una refinería, pero no, los venezolanos no tienen 45 millones de venezolanos aquí en Estados Unidos como nosotros sí tenemos mexicanos y mexicanas. Entonces, que sepan que también la defensa de la soberanía pasa por cómo se organicen o no aquí en Estados Unidos. Una cosa es mostrar solidaridad, que me tocó estar a las afueras y dentro de la Casa Blanca, cuando una de las veces que vino Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo ahí sabrá que eso era impresionante. La costumbre era ver a miles de personas protestando en contra de los presidentes que visitan la Casa Blanca, ¿no? Eso es lo más normal, protestas contra Bolsonaro, protestas contra medio mundo, pero cuando llegó Andrés Manuel eso fue impresionante. Yo andaba en mi bicicleta por toda la Casa Blanca y a los alrededores y vi a miles de personas, ¿no?, con banderas mexicanas que habían manejado desde Los Ángeles, desde San Francisco, es decir, de costa a costa, para apoyar y respaldar al gobierno del presidente López Obrador. Eso fue impresionante. Y cambian las cosas, compañeros y compañeras, porque no es lo mismo. En ese momento se estaba terminando de negociar el TEMEC y se iba a firmar. Ni de chiste es lo mismo negociar con Trudeau y con Trump en ese momento, solos en la oficina oval o donde se nos dé la gana, a tener a miles de mexicanos y mexicanas afuera de la Casa Blanca respaldando al presidente en la decisión que tome. Y eso me queda claro. Se reunió Trudeau y Andrés Manuel en el Centro Cultural Mexicano, a unos 10 minutos de la Casa Blanca, y eso es impresionante porque me queda claro que no había forma de que hubiesen negociado sin escuchar ese apoyo de la gente, de los mariachis, ¿no? Eso era impresionante. O sea, imagínense la escena, los dos mandatarios sentados, pero con uno teniendo todo el pueblo de respaldo. Entonces las cosas cambian y cambian bastante cuando nos organizamos. Así que pues nos vemos también, están todos y todas invitadas a reunirnos el día de hoy a las 7 de la noche para compartir antes de irnos y sobre todo para seguirnos organizando. Parece que hay 10 minutos. Sí, por más que tratamos de impedirlo, no lo logramos y Rafael quiere cantar. Si quiere no, Dos minutos. ¿Se acuerdan, sí? ¿Se acuerdan de lo que dijo Xochitl Gálvez sobre tener 60 años y estamos muy buenos? Ah, bueno, pues Lisbon hizo una canción, escribió una canción y ahí se las va. Que de donde, amiga, vengo, de una casita que tengo por allá por no ilegal, de una casita rojita, de la Xochitl chistosita, candidata electoral. Tiene en mi casa 10 baños, no tenía 60 años cuando la pude mercar. No pagué con mi salario el cartel inmobiliario, y me tuvo que ayudar. Esta casa yo la obtuve a un precio que nunca sube, sin permisos a tratar. Yo le juro que no miento,
y hago todo un juramento que hasta el dedo hago sangrar. La compré desde hace ratos, con dineros de contratos que no supe declarar, con contratos millonarios, no alcanzó por mis salarios, yo tuve que completar. Tenemos tiempo para dos preguntas. Ustedes escogen. Tenemos poco tiempo, pero vámonos. A ver, dos preguntas. Dos ¿El preguntas. compañero? Sí, El compañero. Y el compañero. vámonos. Por favor. Wow, qué nervios. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Adrián Toriz Dorantes. Soy migrante por el neoliberalismo desde hace 10 años, pero chairo por lucha social en las calles antes del 2006. Me parece increíble que un exalumno del UNAM, de la Facultad de Psicología, esté casado hoy mismo con una mexicoamericana que estudió en esta misma instalación hace 10 años. La podrían ver corriendo aquí. No, aquí no se corre, pero ella corría seguramente aquí. Mi pregunta va acerca de un concepto que quisiera escuchar. ¿Cuál es su idea o cómo me podrían responder esa pregunta? ¿Qué es para ustedes la revolución de las conciencias? La otra pregunta. Más que pregunta es una observación y ojalá y se tomara en cuenta en muchas partes y que lleven el mensaje al presidente sin ningún reclamo. Pero aquí hablamos de muchos millones de mexicanos y la parte de la conciencia que debemos de tener como mexicanos. Resulta que se les da gracias y gracias a los mexicanos. Y lo único que nos dicen, sigan chambeando en sus 3 trabajos para que nos sigan enviando esas remesas. ¿Cómo vamos a hacer conciencia cuando la gran mayoría de la gente llega a dormir? Porque aquí hay que pagar rentas, hay que pagar comida y enviar dinero. Y yo no he escuchado, no sé, hasta donde me ha tocado, que el presidente le exija a las autoridades de Estados Unidos que haya una amnistía, que se empuje esta amnistía. Vemos a venezolanos, vemos a cubanos que cuando llegan a suelo estadounidense tienen documentos. Y si ustedes dan una vuelta, por lo menos a mí me ha tocado, afuera, un venezolano con un cartel perfectamente escrito en inglés pidiendo dinero. Ustedes no ven a un mexicano pidiendo dinero, porque tenemos que conseguir 3 trabajos para estar aquí y enviar dinero. Y sin embargo a estas personas, al primer día que llegan, se les dan documentos para que trabajen y no trabajan. ¿Por qué razón? Lo ignoro. Y no lo ignoro porque sé que es una cosa para que Estados Unidos justifique una próxima invasión a Venezuela. ¿Por qué? Porque le dicen, miren lo que está haciendo un régimen opresor. Y la gente va a decir, bien, vamos a enviarles esto justificando una invasión. Y entonces en este caso, más que todo eso, esa conciencia que ustedes nos quieren hacer involucrar, sí les pediríamos que la llevaran como un mensaje para que exista. ¿Por qué a un venezolano, por qué a un cubano se les dan esos papeles pasando? ¿Por qué un mexicano que tiene 10, 15, 20 años aquí trabajando, 30 años, siguen siendo ilegales? Nos hacemos eco de las preocupaciones del compañero, por supuesto. A nosotros nos parece muy injusto que se ilegalice a la gente, pero además tenemos todos muy claro por qué se hace, porque ese es el gran negocio en materia de trabajo. Es decir, la riqueza solo proviene de 2 lugares: viene de las materias primas y del trabajo humano.
Entonces, de lo que tratan de hacer estos señores es saquear materias primas y abaratar el trabajo humano. La ilegalización de los ciudadanos es una forma muy eficaz para abaratar los costos de trabajo. Y obviamente eso es resolver eso es un tema complejo. Por supuesto que el gobierno mexicano tiene que presionar, y creo que lo ha hecho. Pero el problema es más complejo que eso, porque es un tema que tiene que ver con cómo está estructurado el sistema económico y tiene que ver con la organización acá. Pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Organizarnos acá. Vamos a organizarnos. Yo sí creo que lo vamos a hacer. Hay alianzas con sindicatos, es decir, todo eso lo tenemos que trabajar y tenemos que trabajarlo organizadamente. El compañero me hizo una pregunta muy puntual que además me gusta mucho, que es la revolución de las conciencias. Mira, todo proceso contra lo que dice Enrique Krause, que dice que las revoluciones son el llamado a la barbarie, todo proceso de transformación implica un proceso de crecimiento de la conciencia social. En todos los procesos revolucionarios de los últimos 3 siglos, tú lo que has visto es que la gente se revela cuando adquiere una nueva conciencia de las cosas, cuando entiende los procesos, cuando entiende que se están cometiendo injusticias contra ellos. Entonces, por ejemplo, la revolución de independencia de Estados Unidos y la revolución francesa y la revolución de Haití, la revolución de independencia de México, las revoluciones bolivarianas son parte del ciclo de las revoluciones atlánticas. Todas esas revoluciones serían inconcebibles sin la existencia de los círculos de la masonería, donde se discutían y debatían ideas. Washington era masón, Hidalgo era masón, Morelos era masón, Robespierre, Danton, todos eran masones. El ciclo de las revoluciones liberales que vino después también sería inconcebible sin la existencia de los círculos de reflexión masónicas. Entonces, eran liberales los que hicieron Saint-Just, Owen, eran liberales. Eran liberales Juárez, eran liberales Zarco, todos ellos eran liberales. Hay una revolución de las conciencias. La revolución mexicana y el ciclo de las revoluciones sociales hubieran sido inconcebibles sin los círculos de reflexión socialista que se dieron en Rusia y en el centro de Europa, y sin los clubes de lectura del Club Liberal Ponciano Arriaga. Entonces, ¿qué es la revolución de las conciencias? Es precisamente una toma de conciencia colectiva, es la masificación de la toma de conciencia. ¿Por dónde pasa eso? Por supuesto que pasa por el estudio, pero pasa por, fíjate, esto es bien bonito, pasa por la creación de una inteligencia colectiva. Lo que estamos haciendo en México es la construcción de una inteligencia colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la gente discute y debate y que no piensa Aguilar también por ti, sino que tú piensas solito. Esa es la pinche revolución de las conciencias. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una cosa fantástica. En estos últimos días, la embestida mediática contra López Obrador es increíble, contra López Obrador y contra Claudia, ¿no? Y contra Clara. Por ejemplo, hace unos días resulta que encuentran supuestamente una buscadora es decir, que es cercana a Xochitl Gálvez, de repente encuentra un crematorio humano en los límites de Iztapalapa con Tláhuac. Fíjate, qué casualidad que fue en Iztapalapa, que es de donde es Clara Brugada, la candidata de Morena para la Ciudad de México. ¿Cuál va a ser el debate de este domingo en el que va a estar Clara Brugada con Santiago? La seguridad. Que a toda madre le hubiera quedado a Santiago Taboada empezar el debate diciendo, ay, tú tienes un crematorio en Tláhuac. No vean mi cártel inmobiliario, porque ese sí se debe ver Tláhuac. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Lo que hace el gobierno de la Ciudad investiga, porque una de las cosas que presentan en cenizas de cadáver y unas credenciales quemadas, bueno, investigan las credenciales quemadas para ver si sabía a qué nombres pertenecían, y resulta que es gente que está viva. Es gente a la que le habían robado su celular y sus credenciales y ahí fueron a dar. Y los cadáveres que había eran de perro. O sea, no me chingues. ¿Ante qué estás? Estás ante un montaje. La revolución de las conciencias te permite decir, oye, eso fue eso. La revolución de las conciencias lo que te permite decir, ¿sabes qué? Me pueden estar manipulando.
Hoy en día la revolución de las conciencias es una insurrección contra los medios masivos de comunicación. La insurrección de la revolución de las conciencias es todo esto. Es un proceso de socialización de ideas, primero. Segundo, es también un proceso de concientización masiva. Es la creación de una inteligencia colectiva. Y tercero, es una rebelión en contra de los grandes medios masivos de comunicación. Eso es lo que significa en esta coyuntura. Un aplauso primero a los cuatro. Pero hay que seguirlo afuera, porque hay a las 12 hay otro panel aquí, a otra mesa. La seguimos acá afuera. Sí, hay una firma de libros aquí afuera y hay nuestros libros y Y ahí les pasamos la dirección de donde vamos